Hola, buenos días hermanos. ¿Cómo han estado? Dios los bendiga. Yo quisiera, antes que nada, darle gracias a Dios por este nuevo día que Dios nos permite vivir. Y les voy a pedir que me acompañen en la oración, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento para su palabra. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites pasar, Padre. Te ruego en esta hora que tu misericordia esté con nosotros y que tú derrames una bendición especial sobre todos los que estamos, Padre, en este evento, Señor. Yo te ruego que tú abras el entendimiento de mis hermanos, Padre, y a mí me des sabiduría para poder exponer tu palabra, Padre. Damos gracias por este día que tú nos das, Señor, y te ruego, Señor, que tú, Padre, derrames de tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, para que podamos vivir este día en armonía junto con nuestra familia, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga y vamos a vamos a estudiar otro rato más la palabra de Dios. Vamos a ver el capítulo número 12 de la carta a los Hebreos, hermanos. Pero yo quisiera repasar algo de lo que vimos la semana pasada, hermanos. ¿De qué se trató el capítulo número 11? Y el capítulo número 11 se trató de nosotros vivimos por fe, ¿verdad? Y empezaba el capítulo número 11, empieza con definiendo o sabiendo qué es la fe, ¿verdad? Y la fe dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto nos recuerda algo, ¿verdad? Que nosotros estamos teniendo esa fe y esa fe nos la va acrecentando nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos pone en nuestro pensamiento que nosotros somos salvos por Él, ¿verdad? Y que la certeza que nosotros tenemos es que un día vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Y eso es lo más importante, hermanos. Pero también nos habla de muchos hermanos en el tiempo pasado, ¿verdad? En la época del Antiguo Testamento, que muchos por esa fe estuvieron en el camino de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, nos hablaba nos hablaba de Abraham, ¿verdad? Cómo Abraham tuvo fe para poder salir de su parentela e irse a un lugar a donde no sabía ni a dónde iba, pero él tenía fe en que Dios lo iba a guiar a un lugar bueno, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere Dios para ti y para mí. Él nos quiere guiar por un camino a donde nosotros a donde vayamos vamos a recibir bendición, hermanos. Pero también nos hablaba de que por esa fe ofreció también a su hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía la certeza de que Dios podría resucitar a su hijo, ¿verdad? Y así innumerables personajes del Antiguo Testamento nos habla el capítulo número 11, hermanos. Pero ahora vamos a ver qué es lo que quiere el autor de la carta de los Hebreos en el capítulo número 12 para la vida de aquella iglesia, porque acuérdate que aquella iglesia, hermano, hemos estado estudiando que estaba padeciendo mucho, ¿verdad? Estaba padeciendo persecuciones, estaba padeciendo maltratos, estaba padeciendo cosas desagradables para sus vidas, ¿verdad? Y todo esto, ¿sabes qué? Lo que pasaba en la iglesia era que esa gente o estos hermanos estaban a punto de apartarse del camino de Dios, pero el autor de Hebreos les decía, no, fíjense que hay algo bien importante que está o que ha pasado. Acuérdense que de nuestro Señor Jesucristo, cómo vino a padecer, cómo vino a sufrir, pero Él cumplió el propósito por el cual fue mandado aquí a la tierra. Y ese propósito fue de morir
morir en la cruz, pero resucitar, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese era el propósito principal de ese evento que le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo. Así es que el autor les decía, ustedes están sufriendo, ¿ok? Están sufriendo, pero que ese sufrimiento no los desanime a abandonar el camino de Dios. Y entonces también les decía, aquí vamos a ver más adelante, les decía que Dios disciplina a un hijo cuando lo toma por hijo. Y por eso el autor de Hebreos le estaba diciendo, a lo mejor esto va a ser una disciplina para que vayan forjando su carácter, para que tengan un carácter justo, para engrandecer el nombre de nuestro Dios. Pero vamos a adentrarnos más a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ver qué nos quiere decir el capítulo número 12 de Hebreos. Vamos a leer, voy a leer del versículo 1 al versículo 3, hermanos. Dice, por tanto, o sea, esto se refiere, por tanto, ¿se acuerdan? Es a la continuidad que le está dando el autor a esta carta, ¿verdad? Porque ya habíamos visto que muchos vivieron por fe, muchos su fe se fue acrecentando porque tenían una meta, y esa meta era estar en la presencia de Dios. Y para mí que esto se les cumplió, porque fueron unos verdaderos ejemplos para nosotros también, hermanos. Pero acuérdense, el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vean qué bien, qué bonito nos habla aquí este autor, ¿verdad? Dice que nosotros, bueno, nos habla primero de una carrera, ¿verdad? Y cómo, cuando, no sé si tú, mi hermano, cuando estuviste joven, cuando estuviste en la escuela, participaste en alguna carrera o en algún maratón, pero ¿cómo se corre ese maratón? ¿Cómo se corre esa carrera? Y aquí, yo recuerdo que, pues cuando yo iba a la escuela, los que tenían para unos tenis, escogían los tenis más livianitos, ¿verdad? Para poder avanzar más. Pero los que no teníamos, pues aunque sea con nuestros guaraches, nos aventábamos a correr, ¿verdad? Pero ahí andábamos en la carrera, ¿verdad? Y aquí el autor nos dice que, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, aquí el autor nos está dando dos características con las cuales nosotros podemos correr esa carrera. Primero, nos dice que, bueno, hagan de cuenta que estamos en un estadio. En el estadio que hay gente que está viendo a los corredores, ¿verdad? Pero aquí no los pone porque nosotros vamos a correr esa carrera, pero nosotros tenemos una nube de testigos. Pero ¿cuál es esa nube de testigos? Pues los hermanos que estaban, o del cual nos habla el capítulo 11, de los que estaban acrecentando su fe, ¿verdad? De esos son los testigos de los cuales nos está hablando el autor, ¿verdad? Dice, si ustedes tienen muchos testigos para correr esa carrera,
ustedes la tienen que correr. Pero esa carrera no es de velocidad, sino esta carrera es de paciencia. Miren nomás. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Cuando nosotros corremos una carrera con peso o con algo que nos vaya, pues sí, pesando, pues no vamos a poder avanzar mucho, ¿verdad? Y aquí el autor lo que nos está invitando es a que esta carrera que nosotros vamos a correr, que la corramos ligero, hermanos. Y aquí nos habla de algo que nos puede estar pesando en nuestras vidas, que es el pecado, hermanos. Y ese pecado es el que te puede ocasionar que no termines esa carrera. ¿Por qué? Porque ese pecado es muy, muy pesado para ti. Y si no lo entregas a nuestro Señor Jesucristo, ese pecado puede ser un obstáculo para que tú termines esa carrera de la cual el autor nos está marcando aquí. Pero también hay otra característica, esa es la primera característica. Pero aquí también hay otra característica que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si tú sientes que estás que algún pecado no te está siendo fácil para correr esa carrera, yo creo que ese pecado tú lo tienes que hacer a un lado, hermano, porque los pecados, fíjense que no hay pecado chiquito ni pecado grande. Delante de Dios todo viene siendo pecado. Y si no vamos a la presencia de nuestro Dios y le pedimos perdón por ese pecado va a seguir ahí, hermano. Y yo te exhorto o te invito a que si tú sientes o sabes en qué estás fallando, para correr esa carrera libre y con paciencia, ve a la presencia de nuestro Dios. Y lo que tienes que hacer es pedirle perdón por ese pecado y que te lo quite, hermano. Porque esa nube de testigos del cual nos habla el capítulo, fíjate que esa nube de testigos era también gente como tú, como yo, que era débil y también tenía pecados, hermanos. Pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios perdonador que nos puede perdonar de ese pecado. Así es que sigamos adelante, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos haga libres de ese pecado. ¿Para qué? Para seguir adelante en esa carrera. Pero también en una carrera tienes que tener una meta, ¿verdad? ¿O cuál es el propósito de esa carrera, de ese maratón que tú alguna vez hayas corrido? Era la de tener algún trofeo, ¿verdad? Era la de tener algún reconocimiento, si llegabas en primer lugar. Es más, inclusive, aunque no llegaras en primer lugar, pero que terminaras esa carrera, pues te iban a dar un reconocimiento, ¿verdad? De que habías participado en esa carrera, ¿verdad? Y aquí vemos que nosotros también en nuestra carrera, como hijos de Dios, tenemos que tener esa meta, hermanos. ¿Y cuál es esa meta? ¿Cuál es esa meta para ti, como hijos de Dios? Ok, si tú has contestado que esa meta es estar en la presencia de Dios, estás muy bien. Y ese objetivo que tú quieres alcanzar es el objetivo más bonito que te puede pasar en tu vida, hermanos. Porque a través de ese caminar o de esa carrera, nosotros vamos a ir acrecentando aún más nuestra fe y vamos a pensar que verdaderamente tenemos que llegar a esa meta, ¿verdad? Dice, pero esa meta puede ser que nosotros tengamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjate que nuestro Señor Jesús es la meta a la cual nosotros tenemos que llegar. Y esa meta es lo más bonito que puede uno alcanzar como hijo de Dios, ¿verdad? Porque dice que el autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Perdón, pero él ya había tenido, o sea, ya sabía el objetivo al cual él había llegado aquí a la tierra, por el cual él se hizo humano. Y ese gozo fue el que le daba de que a través de ese sacrificio que él hizo en la cruz, él iba a salvar a mucha gente, a toda la humanidad, si toda la humanidad cree que verdaderamente Cristo es su Salvador. Y por eso no le importó el sufrimiento, no le importó la crítica, no le importó nada. Pero él, menospreciando el oprobio. Déjame explicarte esta palabra, qué es lo que quiere decir oprobio. Y si tú te la sabes, me lo puedes mandar en el comentario del video, hermano o hermana. Y quiero decirte que oprobio es lo que una persona sufre, ya sea algún castigo o alguna crítica. Pero a él no le importó, a nuestro Señor Jesucristo, al autor y consumador de la fe, no le importó sufrir, no le importó las críticas, sino que él con gozo fue a ese sacrificio, hermano. Y así que aquí hay una exhortación para nosotros como hijos de Dios. Y esa exhortación viene siendo, ¿sabes cuál? Que tú vayas y prediques el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a la gente que no conoce de Él. En ese acto tú a lo mejor vas a sufrir algún castigo, vas a sufrir alguna crítica, algún desprecio, pero que ese oprobio no te quite de ese sentimiento que tú tienes de que la gente conozca más de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Porque es lo mejor que podemos hacer. Es un mandato que tenemos de parte de Dios, de salir y predicar el evangelio. Por eso nosotros tenemos que hacer menosprecio de ese oprobio, hermanos. Y eso es una enseñanza muy bonita que nos da aquí el autor de esta carta, ¿verdad? Pero tuvo un final feliz, porque dice aquí que se sentó a la diestra del Padre. Imagínate, tú a lo mejor vas a sufrir persecuciones aquí, pero cuando tú llegues a esa meta, vas a tener un premio, hermano. Y ese premio va a ser el de estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y en la presencia de Dios, en la presencia de nuestro Espíritu, de el precioso Espíritu Santo. Imagínate, qué bonito va a ser, ¿verdad? Por eso que ninguna crítica, que ninguna persecución, que nadie te quiera apartar de esa carrera de la cual el autor nos está comentando. Y nos dice que para avanzar y sentirse ligero en esa carrera, tenemos que hacer a un lado nuestros pecados. Porque nosotros, aún siendo hijos de Dios, déjame decirte que somos pecadores también. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil. Pero ¿sabes qué? Tenemos a nuestro autor de la fe en la presencia de nuestro Dios, sentado a la diestra, abogando por nuestros pecados, para que nos haga libres para poder continuar en esa carrera, en ese maratón. Que nosotros tengamos puestos nuestros ojos
en el consumador de esa fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Que nadie aparte tu objetivo, ya sea pecado, persecución, que nada te aparte de ese objetivo en el cual tenemos, hermano. Y yo creo que para mí todo esto es bien importante, lo que habla el autor de Carta de los Hebreos. Y hay mucha enseñanza en este capítulo. Yo recuerdo que cuando empezamos esta carta, nos decía el autor que era un pequeño estudio que nos iba a dar. Pero imagínate, este pequeño estudio ya se hizo bien largo, hermano. Pero ¿sabes qué? Yo cuando esté en la presencia de allá del autor de este libro, le voy a decir, oye, no, que era corto tu estudio, era muy largo, pero ¿sabes qué? Aún siendo largo, yo he sentido que esta carta ha sido de bendición para mí. No sé para ti, mi hermano, pero esta carta para mí me ha bendecido mucho. ¿Por qué? Porque he reconocido que Jesucristo es mucho más importante que todo lo que ha pasado en tiempo atrás. Y que Él es el que debemos de alabar y de bendecir, porque Él ha sido o es nuestro sumo sacerdote y nuestro Salvador. Y seguimos adelante, y nada más para terminar, vamos a terminar de leer el capítulo número 3. Dice: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así es que estamos hablando de una iglesia que ha sido perseguida, que ha sido maltratada. Pero aquí el autor les dice que consideren aquel que sufrió mucho más de lo que ellos habían sufrido. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, de Él nos está hablando, que consideremos a nuestro Señor Jesucristo, que Él sufrió mucho más. ¿Por qué? Porque vino a dar hasta su vida por nosotros. Y que ellos no han sufrido mucho, que ellos pueden seguir adelante, y que tengamos por ejemplo, a nosotros nos lo dice también, que tengamos por ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él sufrió una muerte, y una muerte de cruz, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Así es que, mi hermano, si en esta hora tú te has sentido alguna vez en persecución, alguna vez en maltrato, alguna vez alguna vez padeciste alguna enfermedad que a lo mejor te está apartando del camino de Dios, fíjate que el autor te dice en este momento que consideres todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y Él sufrió mucho más de lo que nosotros estamos padeciendo. Así es que debemos de tener a nuestro Señor Jesucristo como el mayor ejemplo para poder continuar en ese maratón, en esa carrera, hermano, para poder llegar al final llegar a la meta. Por eso el título de este capítulo es puesto los ojos en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que nada ni nadie te aparte de nuestra fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa fe? Es que un día vamos a llegar a la presencia de Él. Así es que yo te invito y te exhorto, hermanos, a que no dejes que el enemigo venga y quiera invadir tu cerebro, diciéndote que tú no eres hijo de Dios, diciéndote que tú
estás a lo mejor enfermo porque Dios no te quiere, que tú a lo mejor ahorita estás en necesidad porque Dios no está contigo. Eso es mentira, hermanos. Eso es mentira del demonio, porque el demonio nos quiere hacer a un lado de esta carrera, hermano. Así es que cuando tú sientas eso, ponte de rodillas y pídele a nuestro Señor Jesucristo que te dé sabiduría para poder salir de la circunstancia adversa en la que tú estás, hermanos. Y esta es la exhortación mayor. Pon los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, hermano, y vamos a hacer una oración para terminar este estudio. Amén. Y la próxima semana vamos a estudiar el capítulo número 3, hermanos, y cualquier duda que tengas, pues si tú así es el 13. Si tú tienes alguna duda, quiero que te pongas en contacto conmigo, por medio del WhatsApp de la iglesia, y vamos a resolver juntos esa duda, hermano, que tú tengas. Pero yo te pido que lo estudies para poderlo terminar con gozo. Amén. Dios te bendiga, hermanos, y vamos a hacer una oración para terminar este tiempo de escuela dominical. Señor, en esta hora yo te alabo y te bendigo, Señor, por este tiempo que tú nos diste, Padre, por esta palabra que tú nos diste también, por esas exhortaciones que el autor nos hace a través de este capítulo, Padre. Te ruego que tú sigas acrecentando nuestra fe, Señor, y que tú, Padre, sigas poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón nuestros ojos hacia el camino que tú quieres que nosotros vayamos, Padre. En esta hora yo te alabo, yo te bendigo, Señor, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Rey, porque tú eres Jehová de los ejércitos que luchas día con día nuestras batallas, Padre. Gracias te doy en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana.